Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo y es un vídeo que creo que os va a encantar porque aúna dos cosas, YouTube y Notebook LM. Si ya conoces Notebook LM y te recomiendo que lo uses, si no lo conoces, es una herramienta que nos permite preguntar a nuestra documentación de lo que queramos. Es decir, podemos crear un cuaderno, en este caso lo voy a crear vacío para que veáis, pero aquí podemos añadir PDFs, vídeos de YouTube, lo que queramos para luego hacerle preguntas. Es una herramienta maravillosa que es gratuita y está genial. ¿Cuál es el problema, por llamar de alguna manera? Que tienes que abrir Notebook LM y añadir las fuentes, en este caso, YouTube. ¿Qué sucede? Bueno, que hay una extensión que nos permite hacer todo esto y mucho más sin salir de YouTube. Y aquí está el matiz, sin salir de YouTube, que muchas veces da pereza tener que ir de una aplicación a otra. Fijaros que le voy a dar aquí un nombre a este cuaderno vacío. Voy a poner vídeo directo para que veáis cómo funciona, y la extensión es esta que veis aquí, os la dejaré debajo del vídeo. No solo es que haga resúmenes, como vais a ver, el título quizá no sea lo mejor que hayan puesto. No obstante, es que creo que es una joyita, una perla, que además muy poca gente la tiene instalada de momento, que solo tiene 144 usuarios. Bueno, vais a Chrome, yo en este caso tengo Edge, pero vais a Chrome, le dais a instalar con el enlace de abajo, totalmente gratuita, y vais a encontraros aquí que tenéis una nueva extensión que en este caso se llama YouTube Summary with AI. Vale, una vez que lo tenéis instalado, os aparece este simbolito y además cuando carguéis YouTube vais a encontraros con que en cada uno de los vídeos aparece todos estos botones que ahora os voy a explicar. Yo ahora voy a hacer cualquier búsqueda en, en YouTube, voy a poner por ejemplo en 8N, da igual, en la búsqueda que queráis, y fijaros qué maravilla. Lo primero, que me he precipitado, lo primero, en la extensión, la primera vez que la abrís, os va a decir que conectéis vuestro notebook LM, que simplemente es que entréis, no tiene ninguna cosa. Pero aquí hay una cosa muy importante y es que todo lo que hagamos, ¿a qué cuaderno queremos que vaya? En mi caso, quiero que todo lo que hagamos vaya a vídeo en directo, que si nos damos cuenta es el cuaderno que tengo abierto. Entonces simplemente la extensión, me vengo aquí, veis que está en mi cuenta y podéis ver que aquí pone vídeo en directo. Luego podemos ver que aquí puedo elegir qué botones quiero que haya. Por ejemplo, en mi caso no uso Claude, pues lo puedo quitar Grok, bueno, puedo quitar los que realmente yo no use. En este caso voy a quitar simplemente Claude. Y fijaros que ahora aparecen varios botones. Uno, copiar la transcripción, que es algo también que está genial. Porque fijaros, si yo le doy al botón de copiar la transcripción y me voy aquí a un documento vacío, lo pego, fijaros que me ha pegado la transcripción en un momento. En este vídeo está todo en inglés porque realmente es un vídeo en inglés, pero fijaros qué cómodo tener la transcripción de cualquier vídeo aquí, incluso copiar el prompt, y esto también es muy interesante. Ahora iremos a Notebook LM, pero fijaros que si yo borro y pego, aquí tengo toda la transcripción y además tengo un prompt para que directamente pueda pedir algo a la IA. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, podéis decir, vale, pero este no es el prompt que yo quiero, porque aquí pone que te dé un resumen con los puntos importantes, bueno, que te dé puntos para llevar, te dice varias cosas. Pero ¿dónde está este prompt? Fijaros que si yo vuelvo a la extensión, podemos ver que aquí, a ver dónde está. Aquí tenemos el editor de prompts, incluso podemos crear plantillas. Aquí podéis ver el prompt, por lo que todo esto lo podemos cambiar a nuestro gusto para que sea siempre igual. ¿Por qué esto puede llegar a ser importante? Porque aquí, si yo le doy a abrir ChatGPT o Gemini o el que sea, me va a llevar ese prompt con toda la transcripción, por lo que me resuelve mucho el tema de trasladar la información a cualquier IA. Pero vamos más allá, porque aquí viene lo que decíamos, viene la gracia. Tenemos en cada botón, perdón, en cada vídeo tenemos un botón, o arriba del todo puedo hacer varias cosas. Primero, copiarme todas las URLs, que ya de por sí esto, para luego hacer otras cosas que quisieras, otros temas de automatización, fijaros que ha copiado al portapapeles todos los enlaces del vídeo, que realmente también por sí mismo es muy interesante. Pero si yo le doy a este botón, me va a llevar todos los vídeos como fuente dentro de mi Notebook LM. Es decir, fijaos que aquí está cargando, aquí podéis ver que está llevando todos los vídeos. ¿Qué vídeos? Pues todos los vídeos que aparecen aquí. Por lo que en vez de ir uno a uno
para una fuente puedo poner la búsqueda. En este caso he puesto una búsqueda muy generalista, pero podría poner una más concreta. Fijaros que aquí están todos. Aquí me aparece una URL con todo lo que ha hecho y fijaros que dentro de NotebookLM ya aparecen. Por lo que ahora ya puedo usar NotebookLM haciendo preguntas y me va a responder con todos estos vídeos. Y solo con estos vídeos. Si no, hablando de vídeos, si no has visto mi vídeo de NotebookLM y no sabes de qué va lo que estoy diciendo, te recomiendo que veas este vídeo porque desde aquí puedes crearte un podcast, puedes hacer un resumen en vídeo para ti, puedes crear un mapa mental haciendo clic en este botón, puedes crear tareas dinámicas, tarjetas dinámicas, perdón, para hacerte autoevaluaciones. Esto es increíble y todo esto, como os digo, lo hablo en otros vídeos que os dejo enlazados. Por lo que realmente, volviendo aquí, puedo añadirlo. A ver dónde está. Puedo añadirlo a cada vídeo por separado o puedo añadirlos todos a la vez. Incluso algo que se puede hacer con otras extensiones o directamente desde el código fuente, pero es un rollo, si hay alguna miniatura que por lo que fuera la quiero, le doy este botón y te la descarga. Que tener todo esto en un mismo lugar me parece que está realmente bien. Por lo que nada, dos cosas. Si no has usado nunca NotebookLM, te lo recomiendo. Y esta extensión, todavía muy poco conocida, te va a ayudar tanto para NotebookLM como para añadir a las inteligencias artificiales y como para cosas de automatización que no es precisamente IA, que es copiarte al portapapeles la transcripción, incluso copiarte todas las URLs, me parece muy, muy útil. Por lo que nada, espero que este vídeo te sea útil. Suscríbete para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.